Buenas tardes, ingeniero. Voy a iniciar con la exposición de los problemas y producto del proyecto Mejoramiento de la interconexión vial entre la avenida Avelino Cáceres y la avenida Daniel Alcides Carrión en el distrito de José Luis Bustamante Rivero, provincia de Arequipa. El problema principal que nos ha tocado es la ambigüedad del contrato, ya que se han encontrado deficiencias en el contrato ya firmado en el proyecto en mención, como pueden ser la adquisición de equipos y la adquisición de materiales, no está bien especificado en el contrato. Como segundo punto tenemos el producto. ¿Qué es lo que se debe cumplir antes de la firma del contrato? Verificar las cláusulas del contrato por especialistas en el tema. Segundo, se debe contar con la aprobación de todos los involucrados antes de la firma del contrato. Y tercero, una vez firmado el contrato, cumplir la cabalidad, punto a punto, tanto por el contratista y por la entidad contratante. Como tercer punto tenemos el plan de gestión de reclamaciones. En el reclamo tenemos que hacer una evaluación del tipo de proyecto y sus riesgos, evaluar el tipo de contrato, la capacidad del contratista, los procedimientos de gestión y aplicación de las lecciones aprendidas. ¿Cuál es nuestro plan de acción? Hacer un registro, una clasificación, análisis y valorización y dar alternativas de solución. Hacer un seguimiento al cumplimiento, control y verificación. Y por último, la implementación y dar la solución al problema. Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias. Saludos, soy Lano Castillo y voy a explicar el taller 3 y el taller 4 del curso de gestión de reclamaciones de la maestría de gerencia de construcción. El taller 3 consta de explicar 5 problemas y definir cuáles serían los 2 problemas principales del proyecto escogido. En este caso, la interconexión vial el mejoramiento de la interconexión vial entre las avenidas Daniel Alcides Carrión y Andrés Avelino Cáceres. Los problemas que hemos definido son daño a canales aledaños del proyecto, ya que en la zona existían canales para regadío, la mala gestión de interesados del proyecto, que es algo muy común en los proyectos de la ciudad, que no se avisa a la población, pero sin embargo se realizan las obras. Es decir, no se realiza un consenso total. El producto del proyecto no brinda una solución integral al problema. Si bien se ha resuelto lo que sería el cuello de botella, todavía no se ha logrado resolver lo que sería la educación vial. Es decir, todavía hay un poco de caos, ya que se trata la berma como estacionamiento, cosa que no debería ser. Retrasos importantes en la ejecución del proyecto. En estos proyectos de más o menos gran envergadura, es importante notar que los calendarios casi nunca van a ser exactos, como se proponen al inicio del cronograma. No se ha planteado métricas para la comprobación de resultados del proyecto. Esto muchas veces se da porque se trata de un contrato tipo, es decir, se utiliza el mismo modelo de contrato varias veces para diferentes tipos de obra, sin hacer muchas modificaciones. Esto puede traer varias desventajas, ya que se puede producir alguna ambigüedad de contrato, ya que el contratista no plantea métricas para este tipo de control. El taller 4 consta de hacer una lista de los diversos eventos con sus causas respectivas, reclamaciones y controversias que pueden generar y las acciones que el equipo podría tomar de manera preventiva. Es decir, todo en un caso hipotético antes de que se ejecute la obra. En este caso, los eventos que hemos planteado son el cambio de gestión con su causa, que sería las nuevas elecciones y el ingreso de un nuevo gobierno. La reclamación sería demoras en gestión por transferencia de cargo.
Es decir, siempre hay un espacio entre las obras en las que se regularizan todos los asuntos administrativos correspondientes. En este caso, la acción propuesta por el equipo vendría a ser estandarización en el manejo de obras y contratistas. Es decir, que se reduzca el efecto del cambio de gestión. Inicio de obra genera congestión vehicular. Esto es algo muy común en las obras viales, que porque no se ha promovido antes un plan de desvío, se empiezan a tomar varias rutas alternas. La reclamación que podría suceder son las protestas, mejor dicho, de la población arequipeña. La acción del equipo vendría a ser la elaboración del plan de desvíos basado en estudios bien elaborados. Conflictos sociales con comerciantes en zona de influencia de la obra. Causa incumplimiento en los plazos de ejecución de obra. Reclamación. Pérdidas económicas de los negocios. Controversias. Demandas o juicios por afectaciones económicas. Acción del equipo. Diligencia en el cumplimiento de los plazos. Esto es muy común. Cuando la obra se demora más de lo planeado, es probable que surjan reclamaciones bien fundadas por la pérdida del sustento que se genera cada mes. Cuarto evento. Generación de contaminación. Causa inexistencia de estudio de impacto ambiental. Reclamación. Pérdidas económicas por pago de multas. Estudio de impacto ambiental completo y oportuno. La contaminación es algo que siempre va a suceder en los proyectos. Lo que sí se puede hacer es un buen control y un manejo de la línea base. Es decir, que al terminar la obra, el sitio quede igual o mejor de cómo se empezó. Evento 5. Presión política. Causa aceleración en la entrega de obra por imagen política. Reclamación, generación de adendas, ampliaciones de plazo, paralizaciones. Acción del equipo. Que se respete los plazos regulares en la elaboración del proyecto contemplando un plazo y costo acorde. Muchas veces cuando se está terminando la gestión, lo que se busca es que las obras se aceleren, es decir, que estén acabando al terminar la gestión, y esto puede afectar la calidad de la obra y por lo tanto trabajos rehechos, generando adendas, ampliaciones de plazo y paralizaciones. Evento 6. Daños causados por la lluvia tras la culminación del proyecto. Causa: no se planteó el efecto de la lluvia en el proyecto. Reclamación: plan de gestión de riesgos deficiente. Acción del equipo: implementar un plan de riesgos integral basándose en las condiciones climáticas. Muchas veces cuando viene una contratista extranjera, lo que sucede es que no se investiga bien lo que vendrían a ser las condiciones climáticas, y se trata varias veces a Arequipa como un desierto netamente, sin contar las precipitaciones del mes de febrero y marzo. Evento 7. No se realizó un estudio de suelos completo. Causa: omisión por parte de la unidad formuladora de la entidad estatal. Reclamación: posibles adicionales de obra y ampliaciones de plazo. No reconocimiento de adendas o demora en aprobarlas. Elaborar un estudio de suelos completo. Muchas veces no se revisa bien el expediente técnico y no se sabe con exactitud la veracidad del estudio de suelos. Y como estamos en un mejoramiento en el que se plantea un paso a desnivel, esto influye mucho, y lo que podría hacerse aquí podría, aparte de hacerse un mejor estudio de suelos,
sería escoger la modalidad de precios unitarios en el contrato, si es que hay mucha incertidumbre. Evento 8. Deficiencias en el expediente técnico. Causa aceleración de la entrega del expediente técnico generando deficiencias en el mismo referente al plazo y costo. Reclamación. No abarcar el 100% de los objetivos del proyecto generando malestar en los interesados. Acción del equipo, reformulación del expediente técnico. Como ya se ha dicho, más vale tener un expediente técnico completo que pueda ayudar a resolver y tener una ingeniería más eficaz, basada ya en datos reales del lugar donde se va a hacer la obra. Evento 9. No se ha tomado en cuenta la opinión de los colegios profesionales. Causa exclusión de la participación. Reclamación. Opiniones técnicas desfavorables por parte de los colegios profesionales al proyecto. Acción del equipo. Involucrar a los colegios profesionales para sus opiniones posteriores. Cuando son obras importantes para la ciudad, es recomendable siempre pedir la opinión a un colegio profesional para ya sea estar avalados o tener más juicios de experto para saber si es que la solución fue la más óptima para el problema. Evento 10. Ninguna de las partes difundió el proyecto. Causa. No se definieron de manera clara las responsabilidades de cada parte en el contrato. Reclamación. La otra parte no declaró correctamente su intención ni contextualizó la situación en el contrato. Controversia. Disputa de las partes sobre la difusión del proyecto. Acción. Repartición de riesgos clara desde la formulación del contrato. Como ya mencioné en el taller 3, muchas veces se usa un mismo tipo de contrato sin distinguir el tipo de obra. Esto puede traer ambigüedad en el contrato, es decir, no se contextualiza ni se define bien lo que está interpretando cada parte. Es decir, se puede hacer una distinción entre lo que es transparencia y lo que es difusión, y podría incluirse una cláusula de involucramiento de los interesados para tener una mejor gestión del proyecto y que no se generen eventos como lo que sería conflicto social y las multas correspondientes y el incremento de costo correspondiente. Evento 11. Agrietamiento y contaminación de los canales aledaños. Causa. No se contempló la presencia de los canales. Reclamación. Daño causada a infraestructura de regadío de la ciudad. Acción del equipo. Contemplar la presencia de los canales en la planificación de los procesos de proyecto. Esto también podría tener mucho que ver con un expediente técnico incompleto, porque no se determinó que había canales allí, y esto podría agravarse si es que los canales fueran en su parte de sillar, porque eso ya se volvería patrimonio histórico. En este caso, siempre es conveniente hacer una revisión del terreno por parte personal para saber con lo que se está tratando. En este caso, la acción de contemplar la presencia de canales es preventiva, como ya hemos mencionado, y mientras se tenga en cuenta en la parte de planificación, esto significaría una reducción de costos si que no se hubiera tomado en cuenta en la parte de ejecución. Eso es todo. En taller 7 hemos determinado la gestión de prevención respecto al proyecto mejoramiento de la interconexión vial entre la avenida Avelino Cáceres y la avenida Alcides Carrión en Bustamante y Rivero, Arequipa. Considero de que las acciones preventivas deben tener por lo menos objetivos bien definidos. Uno de ellos es las formas de gestión
de prevención en el proyecto, y 2, identificar las características y funciones de los servicios de prevención. Considero que una de las partes importantes en prevención es en seguridad y salud, respecto a lo que implica con los trabajadores y a los riesgos derivados en la actividad laboral en general, cumpliendo todas las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Para esto se requiere un soporte humano, técnico, para planificar las actividades preventivas. En resumen, considero de que las directivas están dadas por profesionales especialistas. En este caso, un especialista prevencionista en una obra, en esta obra determinada, que se pueda velar con política de prevención, planificación de la prevención, organización de la prevención y seguimiento, y con un control constante. Mi nombre es Andrés Guamán Pariapasa, soy integrante del grupo 4 y el tema o el problema que nos ha tocado es ambigüedad de contrato. A continuación daré exposición al análisis de contrato, taller número 7. Bien, continuando con estas exposiciones sobre el trabajo encargado, como último tema vamos a tocar o vamos a analizar el contrato para detectar si en caso existe ambigüedad, ¿no?, del proyecto en estudio, que es el mejoramiento de la interconexión vial entre la avenida Avelino Cáceres y la avenida Daniel Alcides Carrión. Este es un proyecto desarrollado entre el año 2017 y 2018 en la ciudad de Arequipa. Entonces, para esto vamos a analizar cada hoja del contrato que hemos conseguido y hemos resaltado ahí ciertas ambigüedades o cláusulas que de repente pueden tener una doble interpretación o una ambigüedad, ¿no?, como es el problema que nos ha tocado como grupo. Bien, en la primera hoja, que es básicamente son los datos, ¿no?, tanto de la entidad como del contratista, que en este caso es un consorcio. También nos muestra los porcentajes de participación, ¿no?, de las empresas que conforman este consorcio. La primera cláusula es de los antecedentes, que es donde menciona la fecha del otorgamiento de la buena pro y los datos de la licitación pública, ¿no? La segunda cláusula es la del objeto, que simplemente nos indica el objeto de contratación de este contrato, que viene a ser pues la ejecución de este proyecto. En la tercera cláusula es donde nosotros hemos detectado una cierta ambigüedad, que es sobre el monto contractual, donde esta cláusula nos indica que este monto contractual incluye, ¿no?, dice cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato. Bueno, en principio nosotros no somos abogados, no somos especialistas en temas legales, pero uno puede entender que al decir que incluye cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato, puede entender que de repente este monto contractual incluye también los adicionales, los mayores gastos generales, los mayores costos directos que se puedan generar durante la ejecución de la obra, ¿no? Entonces aquí detectamos esa ambigüedad, porque no es cierto que este monto contractual incluye cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del proyecto, ¿no? Los adicionales de obra tienen incidencia, es más, tienen un porcentaje de incidencia, ¿no? Las ampliaciones de plazo, paralizaciones de plazo, suspensiones de plazo también tienen incidencia, porque te generan mayores gastos generales o mayores costos directos, ¿no? Y eso también incrementa a este monto contractual. Entonces nosotros decimos que no es cierto que este monto contractual va a incluir cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato, ¿no? Este es como primer ambigüedad que nosotros encontramos, y
y como les digo, no somos especialistas, no somos abogados, pero tratamos de resaltar, de repente cambiar la sintaxis o jugar ahí con las palabras para que puedan ser un poco más claros, ¿no? En la segunda hoja no hemos detectado problemas de ambigüedad, pero sí resaltamos de que en estas cláusulas que hemos dado lectura, que básicamente son del pago, del plazo de ejecución de la prestación, de las partes integradas, de las garantías, de la ejecución de garantías, del adelanto directo, hace mucha mención a las bases integradas eh, de la licitación y también al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y su reglamento. En la tercera hoja del contrato, sí hemos detectado en la cláusula 11ª sobre la conformidad de la obra, ¿no? Y nos dice que la conformidad de la obra será dada con la suscripción del acta de recepción de obra. Aquí debemos entender que conformidad de la obra es cuando el proyecto se ha cumplido o se ha ejecutado en base a los planos y todos los documentos que conforman el expediente técnico aprobado, ¿no? Y sin embargo, en el acta de recepción de obra, nosotros cuando hacemos el acta de recepción de obra, esta acta puede tener observaciones, ¿no? Pueden tener, ¿qué pasa? A veces hay obras o partidas ejecutadas que no se pueden revisar o visualizar cuando en el momento de suscribir el acta de recepción de obra, porque estas partidas u obras puede ser que estén enterradas o no son visibles, ¿no? Hacia los que están del comité de recepción. Entonces, esta acta de recepción de obra puede tener esas observaciones por temas de vicios ocultos o fuerza mayor que no, que no pueden ser pues, auditadas, que no pueden ser revisadas o que no pueden ser verificadas para dar la conformidad, ¿no? Entonces, conformidad de obra y recepción de obra no necesariamente pueden ser es decir, que la conformidad de obra te va a decir que el proyecto está ejecutado conforme todos los planos, expedientes. Pero la recepción de obra te puede decir que el proyecto tiene observaciones, ¿no? Entonces ahí encontramos cierta ambigüedad en esta parte de la cláusula 11ª, ¿no? En la cuarta hoja hemos encontrado bueno, acá resaltan algo de lo que nosotros comentamos en la anterior diapositiva, ¿no? Sobre la responsabilidad por vicios ocultos. Y es cierto, ¿no? Que los vicios ocultos son los posibles defectos o errores que no se llegaron a verificar visualmente durante la entrega de obra, como por ejemplo tuberías enterradas, rellenos, etcétera, ¿no? Es lo que ya comentamos en la diapositiva anterior. Entonces, para esto existe pues una responsabilidad civil que tienen el contratista de 7 años contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra, ¿no? Entonces, es importante, seguimos resaltando aquí esa ambigüedad entre conformidad de obra y acta de recepción de obra. No necesariamente es lo mismo, ¿no? Bien, en la quinta hoja sobre penalidades, esta parte pertenece a penalidades, que es de la cláusula 15ª, ¿no? Es la tercera penalidad que está en el contrato que dice: cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales de acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente técnico, entonces hay una penalidad del 10% de una UIT por cada incumplimiento, según al informe del supervisor de la obra. Entonces, ¿qué pasa? Existe ambigüedad cuando el expediente técnico no está bien elaborado, ¿no? Es que suele suceder de que existen partidas que no indican realizar ningún tipo de control de calidad mediante ensayos, ¿no? Y peor aún, que no están presupuestados, pero son necesarios para el control y verificación de la calidad de la obra. Como también puede suceder lo contrario,
que existen partidas en el expediente técnico que indican realizar todos los ensayos, cuando técnicamente no es necesario realizar todos los ensayos a dicha partida, porque no aplica o no es necesario. Debemos tener en cuenta que en los reglamentos nos ponen, por ejemplo, los 100 ensayos necesarios para la calidad del agregado, pero eso está sujeto de repente a muchas características propias, ya sea de la zona, del clima, del lugar, o qué sé yo, o de la procedencia del agregado. Sin embargo, técnicamente no es necesario hacer las 100 pruebas o ensayos al agregado, sino las que técnicamente, sustentadas obviamente, son necesarias para este tipo de proyecto, ¿no? Entonces la ambigüedad está en que a veces el expediente nos indica una cosa y el contrato nos dice pues otra cosa, ¿no? O viceversa, que el expediente no nos indique nada, pero sin embargo nosotros por ética profesional o para nuestro control tenemos que hacerlo a nuestro costo, ¿no? Y ahí vendría un tema quizás de enriquecimiento sin causa. En la sexta hoja nos habla sobre el marco legal del contrato, que es la cláusula 19ª, donde acá también resaltamos un caso de ambigüedad, quizás no tanto de ambigüedad, sino de prelación de documentos, ¿no? Porque no nos indica si en caso de encontrar incompatibilidades entre los documentos, que acá el contrato nos dice que debemos de tomar en cuenta, que es la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, las directivas emitidas del OCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente. O sea, si tanto la ley de contrataciones como las directivas de la OCE no nos indica nada, podemos tomar como documento legal o el Código Civil, ¿no? Vigente. Pero no nos indica la prelación. Si yo encuentro de repente cierta incompatibilidad en estos documentos, ¿cuál de estos es el que va a tener prelación entre ambos? ¿O quién resuelve el tema de ambigüedades cuando exista cierta incompatibilidad, ¿no? Es como decir que en la ley de contrataciones te dice sí, pero en una directiva del OCE te dice no, y en el Código Civil te dice sí. O sea, ¿quién tiene prelación? ¿Quién manda en estos documentos? Bien, y en la última hoja del contrato tampoco no hemos encontrado ambigüedades, pero sí es importante resaltar de que en el contrato hace mucha mención a las bases integradas y a la ley de contrataciones del Estado. Entonces podemos concluir de que es importante tener conocimiento sobre la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, como también todo contratista debe tener bien estudiado las bases integradas del concurso, ¿no? de licitación o del proyecto, ¿no? En la fase de concurso o licitación. Este contrato presenta un anexo que es del tema de análisis de riesgos de la ejecución de obra. Aquí no hemos encontrado una ambigüedad, pero sí un comentario de que nos detecta los riesgos que va a tener este proyecto, pero sin embargo no nos menciona las acciones preventivas, ni mucho menos nos menciona los responsables encargados de realizar el control y seguimiento a estos riesgos, ¿no? Lo ideal hubiera sido que por lo menos se menciona a los responsables o encargados de prevenir o controlar o hacer el seguimiento a estos riesgos detectados, ¿no? En este anexo solamente nos menciona el riesgo, pero no nos menciona las medidas preventivas para poder, bueno, como su propio nombre dice, prevenir a que se produzcan estos eventos no deseados, ¿no? Bien, eso es todo con respecto al análisis de este contrato, y con esto ya terminamos la exposición del grupo. Gracias.